Capítulo 12. Al agua, 1926, nota del autor. Advertencia de contenido ligero. Suicidio fingido como estrategia para un intento de escape. Un capítulo extra largo como regalo de Navidad. Espero que no sea demasiado largo. Quiero apuntar a 5 o 6 mil por capítulo, pero me acabo de dar cuenta de que los capítulos de acción dramática tienden a durar más antes de resolverse. Belloc bajó de la lancha a la cubierta de barlovento del Eleanor. Los cables que habían izado su bote de vuelta al barco tintineaban tras él. El capitán esperaba cerca, fumando mientras observaba a sus marineros desembarcar. El amigo del señor Jones está en el calabozo, como usted solicitó. El caballo está encerrado en su camarote y bajo vigilancia, dijo el capitán, siguiendo con la mirada al otro hombre mientras se sacudía la arena de las botas. Salgamos de aquí, ordenó Belloc, entrecerrando los ojos y mirando por encima del hombro hacia la isla en la distancia. Está completamente atrapado, pero prefiero no correr ningún riesgo. ¿No lo mataste?, preguntó el capitán, sacándose el cigarrillo de la boca y caminando hacia un lado. Quería darle tiempo para pensar en el fondo de un pozo. Aunque consiga salir, no hay tierra en kilómetros a la redonda, ni nada en la isla con que alimentarse. Leva el ancla y zarpamos, Vite. No se lo recomiendo, señor, replicó el capitán, extendiendo su cigarrillo aún humeante hacia la superestructura del barco. Hemos recibido una transmisión por radio. El buen doctor desea ver su cargamento. Se dirige hacia nosotros en un hidroavión. ¿Podemos recogerlo mientras estamos en movimiento?, insistió Belloc, golpeando sus botas contra la barandilla para quitar los últimos restos de arena del resistente cuero. No se puede, señaló el capitán hacia las nubes, que ocultaban el sol poniente. Se acerca una tormenta. El mar estará embravecido. Incluso con el rompeolas natural, intentar sacar un hidroavión del agua será un infierno. Será imposible si intentamos atrapar un hidroavión en las profundidades del océano. Belloc se mordió el labio, mirando hacia la isla. Pequeñas gotas de lluvia le golpeaban la chaqueta y los oficiales del barco gritaban que cerraran las escotillas. Si de verdad estás tan nervioso, ¿por qué no vuelves y te aseguras de que el trabajo esté terminado?, preguntó el capitán, bajándose la gorra y alejándose de la barandilla. No soy un salvaje como para dispararle a un hombre como ese como a un animal enjaulado, siseó Belloc, caminando hacia la superestructura con una mirada al capitán. En cuanto podamos, desprendamos amarras de esta maldita roca. Voy a cenar y luego hablaré con el guardaespaldas del señor Jones. El capitán suspiró, arrojó por la borda su cigarrillo totalmente apagado y lo siguió de cerca, mientras la lluvia arreciaba cada vez en mayor cantidad. Indiana Jones se sentó en completa oscuridad, con el cuerpo dolorido por la caída, y solo el sonido de la lluvia y el goteo lo acompañaban. Los huesos crujían y crujían bajo él cada vez que cambiaba de postura, la humedad se pegaba a la espalda de su chaqueta al conectar con la pared, y el olor a tierra y salmuera era abrumador. Durante varios minutos, permaneció sentado, con las manos hundidas en los huesos, aturdido e inactivo. Belloc le había parecido tan amigable, tan generoso, tan servicial mientras le mostraba París y su viñedo. Habían ganado dinero juntos, Indiana había experimentado una aventura que él había extrañado mucho durante sus años universitarios. Creía que eran amigos. Sabía que Belloc era un materialista como él, pero no hasta el punto de traicionarlo tan fácilmente. ¿Había estado planeando esto desde el principio? Seguramente no, o si no, habría matado a Indiana mientras dormía y lo habría arrojado por la borda hacía mucho tiempo. La tripulación obviamente estaba de su lado. Debió de ser un cambio de planes de último minuto, una mejor oferta, de ese maldito cliente. Había visto cómo Mariette miraba a Anna en Panamá. Ahora todo parecía tan obvio. Seguramente, Mariette no podía sentir ningún amor por Anna. ¿Qué destino le aguardaba? ¿La enjaularían como a un animal de zoológico? ¿La tratarían como a una mascota? ¿La estudiarían y la abrirían en canal para extraerle los órganos? El rostro de Indiana se contrajo al sentir una mezcla de autodesprecio e ira. Eran precisamente las cosas que Indiana había querido evitar al adoptar a esa niña. Recordó su llanto en la biblioteca. Quizás lo hubiera perdonado en ese momento, pero sabía por experiencia lo mucho que le había dolido que su padre le diera la espalda. Había perdido de vista la luz que ella había traído a su vida, y ahora se la estaban arrebatando. Sus manos se retrajeron de los huesos bajo su cuerpo, cambiando el peso al apretar los labios. Un dedo rozó el borde de algo de tela, algo con una textura familiar. El ala de un sombrero, el que se le había caído cuando lo empujaron al pozo. Eso no iba a pasar, no si podía evitarlo.
Apretó la mano alrededor del ala y se la bajó por la cabeza. Su siguiente pensamiento inmediato fue evaluar la situación. Tenía su látigo, algunas herramientas arqueológicas, su cantimplora y el resto de su ropa y equipo. Por una vez, maldijo su abstinencia del tabaco, o de lo contrario habría sido propenso a llevar un encendedor consigo. Cualquier fuente de luz le habría salvado la vida. Aunque, afortunadamente, tenía una imagen bastante clara de las dimensiones del pozo. No había sido precisamente la estructura antigua más grande que había explorado. La boca del pozo estaba a unos 10 metros por encima de él. Tuvo mucha suerte de no haberse golpeado la cabeza y de que los lados romos de los postes con púas amortiguaran su caída. Sin embargo, esos mismos postes con púas iban a ser un obstáculo considerable. Obviamente, se habían instalado específicamente para impedir que los muertos se levantaran y treparan de nuevo hasta la boca del pozo, y también impedirían su ascenso, aunque no confiaba demasiado en sus habilidades de escalada en la oscuridad. Otra caída podría significar que se golpeara con una estaca al bajar y resultara gravemente herido, y su ceguera significaba que muy bien podría tropezar y clavarse una estaca en la cuenca de un ojo. Incluso si llegaba a la boca del pozo, la piedra que la cubría había requerido el esfuerzo de varios hombres con picos para moverla. Dudaba que pudiera encontrar un punto de apoyo lo suficientemente firme como para apartar la piedra, y mucho menos reunir la fuerza necesaria para moverla. Frunció el ceño. Eso era todo, ¿no? No era como si hubieran creado una salida secreta a una tumba plagada. Estaba atrapado. Sus botas se clavaron en los huesos mientras tanteaba con cuidado a su alrededor, tocando con los dedos las puntas de las púas. Agarrándose a una de ellas, se enderezó en el centro de la habitación. Los huesos crujieron bajo él, y sintió un hormigueo en la columna al sentir la firme presión de una mano esquelética que le subía el pantalón y le rozaba el calcetín derecho. La lluvia repiqueteaba contra la piedra, lo que hizo que Indiana abrigara la esperanza de que el pozo no fuera propenso a inundarse. ¿A quién engañaba? Era un pozo de piedra en medio de una llanura costera rocosa. Claro que iba a ser propenso a inundaciones. Indiana amplió su postura para mayor estabilidad y empezó a tantear el terreno. Estaba rodeado de ladrillos, y sus dedos palparon las ranuras entre ellos, donde el mortero unía las piedras. Sin embargo, frunció el ceño. Retiró el brazo izquierdo y se tocó la mejilla. Había una humedad fría y evidente en esa mano. Retiró el otro brazo y se tocó la mejilla. Esa mano estaba empapada. Entrecerró los ojos, aunque no notó diferencia alguna con la luz, y se giró con cuidado hacia la pared. Un lento hilillo de agua corría por él. Quizás era agua de lluvia, que fluía por una grieta microscópica entre la roca que cubría el pozo y el costado. Una rápida prueba de sabor le dejó un regusto a minerales y un alto contenido de sal en la lengua, aunque admitió que probablemente también había humedad salada adherida a cada pared del pozo, lo que contaminaba la prueba. Aún así, demostraba que, de alguna manera, el pozo estaba comprometido. Quizás podría aprovechar algo para abrirlo, si encontraba la fuente. Era mejor que quedarse sentado y pudrirse, o esperar a que subiera el agua. Su mano volvió a agarrar una de las estacas y subió con cuidado por el poste hasta el punto donde se encontraba con la pared. La madera había resistido bien, pero estaba húmeda y vieja. Con torpeza, sacó una bota de entre los huesos, apoyándose con ambas manos en otras estacas. Luego, golpeó la bota contra el lateral de la estaca varias veces, y al tercer golpe se oyó un crujido satisfactorio. Recogió la estaca rota del suelo. Se había desprendido hasta alcanzar unos 60 centímetros de largo, con un borde puntiagudo, perfecto para hacer palanca. Lamiéndose los labios, volvió a extender la mano y palpó las paredes, descubriendo exactamente el ancho de la parte húmeda. Parecía que el goteo descendía a 30 grados de la pared del pozo, y podía sentir que el flujo disminuía a medida que subía por la pared. Sacando su látigo, se sujetó la estaca al torso para tener las manos libres. Tras comprobar que la estaca estaba más o menos segura, Indiana empezó a trepar por la pared empapada de agua, usando las estacas como asideros. Era difícil avanzar, pues requería una enorme fuerza de agarre para sujetar las puntas resbaladizas y angulosas. Planeaba investigar el origen del agua, si lograba encontrarla, y si no, subiría a la cima para intentar mover la piedra. Sus uñas se clavaron en la madera, y sintió astillas y mugre incrustarse bajo ellas. Más de una vez, perdió el agarre. Cada paso hacia arriba le dejaba sin aliento y le hacía rugir los músculos.
Peor aún eran las veces que tenía que liberar una mano para tantear la pared, dependiendo de un solo brazo y de sus dos pies, que tenían mucha menos tracción que sus manos, para mantenerse estable. A mitad de camino, al menos, según sus cálculos, la mano de Indiana finalmente encontró donde terminaba el agua. Una pequeña grieta lisa en la pared separaba el inicio y el final del agua. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrirlo, y buscó su látigo para desatarlo y soltar la estaca. Con su extremo puntiagudo, Indiana clavó torpemente la estaca en la pared y empujó. Si acaso, aflojaría algunos ladrillos y le permitiría un lugar estable donde apoyar las piernas para descansar los brazos. Los ladrillos se desprendieron de la pared y, de repente, el sonido del agua se hizo más fuerte. Indiana frunció el ceño, antes de que un fuerte crujido casi lo hiciera soltarse. Un chorro de agua salió repentinamente de la pared, salpicándolo directamente en el pecho. El sonido de las piedras moviéndose y partiéndose se hizo más fuerte a medida que el agua se precipitaba al pozo. «Mierda. Esta va a ser una forma tonta de morir», se dijo Indiana, extendiendo una mano para intentar, aunque sin éxito, detener el flujo. En cambio, su mano descubrió que el agua que se filtraba por la abertura provenía de un agujero que se ensanchaba constantemente. Apenas sus dedos tocaron el borde del agujero, un crujido mucho más fuerte resonó en la roca. Los chorros de agua se convirtieron en una cascada continua, impulsando el agua que crecía en la habitación hacia el techo cada vez más rápido. Pronto, Indiana ya no sintió la necesidad de agarrarse a la pared, pues el agua subía alrededor de sus botas, ascendiendo rápidamente hacia su cinturón y torso. En sus últimos momentos, Indiana respiró rápido varias veces, despejando el aire restante de sus pulmones, antes de dar la mayor bocanada de aire, justo cuando el agua le rebasaba la barbilla. Podría extender la respiración mientras nadaba hasta la superficie del pozo, de nuevo por encima del nivel del agua, pero el agua pronto inundaría por completo la habitación. Dudaba que pudiera mover la piedra y liberarse antes de quedarse sin aire. Sin embargo, la sal que le escocía en los ojos confirmó una teoría que había florecido en su mente aterrada. El agua que fluía por el agujero debía de provenir del océano. Su mano seguía en el borde del agujero, y con ella se impulsó hacia él. Metió la cabeza por el agujero y un brazo. Sin embargo, el otro hombro era demasiado ancho para pasar por el agujero. Había una tenue luz en el agua, pero no era suficiente para ver nada más que el sedimento que flotaba justo frente a sus ojos. Que hubiera luz solo podía significar una cosa: la superficie estaba cerca. Con los pulmones ardiendo y la mente acelerada, buscó con la mano libre un punto de apoyo. Se aferró a una roca al otro lado del agujero y, usando la fuerza que pudo con las piernas, se impulsó a través del agujero, incluso con el hombro dolorido. Un fuerte chasquido resonó en su esqueleto, e Indiana jadeó involuntariamente, dejando que el agua le fluyera por la garganta. A esta acción, por supuesto, le siguió una tos instintiva, dejando escapar el aire restante de sus pulmones. Sin embargo, con el hombro dislocado, finalmente pudo pasar por el hueco, rozando sus caderas con los bordes del agujero que tenía detrás. Con agua en la tráquea, los pulmones sin aire y un dolor intenso que le recorría el cuerpo, acelerando el corazón, el mundo de Indiana se desvanecía rápidamente. Con solo un brazo funcional y las piernas, pateó desesperadamente hacia la superficie mientras intentaba inhalar instintivamente. Su cabeza emergió, permitiéndole respirar una sola vez con la boca llena de agua y la tráquea dañada, antes de hundirse de nuevo. Ascendiendo con fuerza, volvió a emerger, tosiendo y escupiendo mientras su brazo, que se movía con dificultad, buscaba frenéticamente algo a lo que aferrarse. Su mano golpeó dolorosamente una piedra plana y dura, y se aferró a ella mientras se esforzaba por despejar el agua de su sistema respiratorio y respirar. La lluvia caía del cielo en una lluvia de agujas afiladas y rápidas. El agua a su alrededor hervía con el impacto de las gotas, y apenas una mínima luz de luna se filtraba entre las oscuras nubes. El sonido de las olas era lo único audible en la oscuridad de la noche. Podía ver la piedra que cubría la tumba, que casi se había convertido en su tumba. Había escapado a una poza de marea cercana a la fosa, una que probablemente se había erosionado hacia la fosa durante el siglo transcurrido desde su excavación. Algo golpeó la espalda de Indiana. Con los ojos irritados y escocidos, se giró y vio su sombrero, flotando en el agua. Richard miró a través del cristal empañado de la portilla, con vetas de lluvia filtrándose por el cristal. Una sombra pasó junto a ella, con la forma de un barco. En ella, 9 hombres, y faltaba uno. Sospechó saber quién era el hombre desaparecido y frunció los labios mientras consideraba sus opciones.
Probablemente, Indiana había sido secuestrado para una ejecución limpia en la isla. A Richard claramente lo habían incriminado y encerrado para evitar que armara un escándalo cuando su amigo no regresó de la expedición. ¿Por qué no lo habían fusilado y arrojado por la borda era otra cosa? Quizás aún les quedaba algo de conciencia. Quizás esperaban para más tarde. De cualquier manera, Richard sabía de qué se trataba todo esto. Si vender a Anna iba a convertir a Indiana en un hombre muy rico, la misma lógica se aplicaría a cualquiera. Por lo que había visto, el francés a cargo tenía una actitud de total apatía hacia la chica. De ahí no surgiría una relación amorosa. Tenía que bajarse del barco y buscar ayuda antes de que alguien decidiera que no valía la pena. Por suerte, no era su primera vez tras las rejas, unas rejas de hierro comunes separaban la celda de un pequeño compartimento al otro lado. Allí, uno de los marineros lo observaba atentamente, con el revólver sobre la mesa a su lado, la porra en el cinturón y un llavero en la pizarra. Había otro guardia, pero se disculpó para ir a rellenar su pipa. Era hora de irse. Richard se acercó al pequeño catre del calabozo, ignorando la mirada del marinero mientras lo seguía con aburrimiento. Si lo hubieran querido muerto, le habrían disparado y tirado por la borda hacía una hora. Mientras el guardia lo observaba, empezó a atar las sábanas del catre con una cuerda improvisada. Mientras trabajaba, el marinero se ponía cada vez más nervioso. Miraba constantemente hacia el mamparo del lado derecho de la habitación, probablemente esperando el regreso de su compañero. Con calma, Richard lanzó la cuerda a una tubería que cruzaba el techo, asegurándola firmemente, antes de atar el otro extremo a una soga. «Oye», dijo el marinero, poniéndose de pie y cogiendo su arma. Richard mantuvo su rostro impasible, sin mirar al guardia, mientras se subía al baño y se enrollaba la cuerda de la sábana alrededor del cuello. Nunca funcionaría, por supuesto. La cuerda era demasiado larga y la sábana le sujetaba demasiado el cuello. Sin embargo, era evidente que el guardia no lo sabía. ¡Qué suerte! Las llaves tintinearon en la cerradura mientras el guardia apuntaba a Rich con su arma. El hombre se bajó del inodoro, colgando del techo. Sus pies rozaron el suelo, y las sábanas solo le dificultaron la respiración. Aún así, fingió aflojarse, apresurando la acción del guardia mientras la puerta de la celda se abría de par en par, gritando pidiendo ayuda. Mantuvo los ojos cerrados y esperó a oír al marinero acercarse. Richard flexionó el abdomen y extendió las piernas justo cuando el guardia entró en la celda. La primera patada fue a la mano del guardia que empuñaba la pistola, que la hizo volar por los aires, y la segunda a la barbilla. El hombre se tambaleó hacia atrás, contra los barrotes con un fuerte estruendo, lo que le dio tiempo a Richard para zafarse de su propia soga y caer al suelo con un gruñido. El guardia tomó su porra y se preparó para un golpe, pero un solo puñetazo le golpeó en la nariz. Las piernas del marinero temblaron mientras la sangre brotaba a borbotones de su nariz rota y un delator aturdimiento se apoderó de sus ojos. Con un suave empujón, Richard derribó al marinero hacia atrás al suelo, quien se dispuso a dormir una siesta inducida por el trauma. Un rayo cayó en el interior y un trueno retumbó por el barco. El sonido de la lluvia se oía a través del casco, junto con el rugido creciente de los motores. Mantenían los motores en marcha, probablemente listos para zarpar en un futuro próximo. Rich se agachó, arrebató la porra, las llaves y la pistola del guardia caído, guardándoselas bajo el cinturón y en los bolsillos. Mientras se dirigía a la puerta, le dio varias vueltas al revólver. Nunca había empuñado ni disparado un arma en su vida, pero pensó que no estaría de más al menos llevarla encima. Se la metió en la parte trasera del cinturón y salió al pasillo justo a tiempo de levantar la vista y encontrarse con la mirada del segundo guardia, con la pipa llena en la mano. Hubo un momento de shock. «No grites», aconsejó Richard mientras sacaba el bastón de su cinturón. Empezó el marinero, antes de que un fuerte golpe de madera resonara por el compartimento, el marinero se lanzara hacia atrás y golpeara la cubierta con un fuerte golpe. Agarrándolo por los hombros con ambas manos, Richard arrojó el cuerpo inerte del hombre por la escotilla del mamparo. Luego, tomando la porra del segundo guardia, cerró el mamparo y lo selló, enganchando la porra al mecanismo para bloquearlo firmemente. Despertarían tarde o temprano, y si sus gritos de socorro hubieran sido ahogados por los ruidos de la tormenta y el traqueteo del motor, Richard preferiría que no escaparan inmediatamente para dar la alarma. Tras intentar girar varias veces el mecanismo de bloqueo del mamparo, Richard se dio la vuelta y, con tranquilidad, comenzó a caminar por el pasillo hacia las escaleras que conducían al piso superior.
Había muy poco espacio para escabullirse, sobre todo con su corpulencia, así que lo mejor era aparentar la mayor seguridad posible, por si acaso aún había marineros a bordo que desconocieran su condición de detenido. Al llegar a las escotillas que daban a la cubierta de Barlovento, oyó las voces de los marineros resonando por los pasillos hacia él. Efectivamente, uno de ellos lo empujó, subiendo corriendo desde la cubierta inferior con un impermeable y un lazo de cuerda al hombro. Rich intentó disimular su sorpresa mientras el marinero continuaba con sus tareas, ignorándolo por completo. James. Leroy. Sube a la grúa y ponla en marcha. Gritó una voz masculina desde otro lugar. El motor no gira, jefe, estamos tratando de encontrar un enchufe de repuesto. Respondió otro. Pues date prisa. El jefe llegará en cualquier momento. El señor Bellot quiere que salga del agua y que nos pongamos en marcha cuanto antes. ¿Debo mencionar las bonificaciones que tenemos en juego por nuestra puntualidad y discreción? Hola jefe. Richard echó un vistazo al pasillo, donde la lluvia torrencial se filtraba a través de unas escotillas abiertas que daban a la cubierta de intemperie. Un relámpago iluminó a los tres hombres que hablaban. Rich subió con paso rápido y sigiloso las siguientes escaleras que conducían hacia arriba. Los camarotes de los oficiales del barco, así como los de Jones y Bellot, se encontraban justo en el piso superior. Sin embargo, su ascenso se detuvo al observar las sombras que se proyectaban desde el siguiente nivel. Su mirada se centró especialmente en las sombras largas, delgadas y cilíndricas que proyectaban dos de las figuras proyectadas por el resplandor anaranjado de las bombillas incandescentes. Hombres armados, probablemente custodiando los camarotes por alguna razón muy específica. Richard se humedeció los labios, se dio la vuelta y miró por los ojos de buey de proa, hacia la cubierta de Barlovento, bañada por la lluvia. La tripulación se reunió a babor del barco, operando una gran grúa de carga y focos. El motor de la grúa funcionó y el brazo de la pluma se desplegó sobre el costado del barco. El peso hizo que el barco se escorara ligeramente. Su visión se extendió hacia la derecha, donde filas de botes del barco estaban montados sobre grúas, balanceándose de un lado a otro mientras el barco subía y bajaba con las olas. HNNNNNGHHH. Gruñó Indiana, bajando de nuevo por el costado del árbol. Enderezándose, con el hombro agarrado por la mano del otro brazo, respiró hondo varias veces antes de estrellarse contra el tronco. Con un fuerte chasquido que le zumbaba en los oídos, su hombro volvió a su sitio. Los músculos y tendones que rodeaban la zona sufrían un intenso dolor punzante y ardiente, y sentía un hormigueo en los dedos. Lo que necesitaba su brazo ahora era un cabestrillo para estabilizarlo y que pudiera sanar bien, pero eso no iba a suceder. No allí afuera. Podía volver a mover el brazo, que era todo lo que necesitaba. Cualquier daño permanente que fuera a sufrir palidecía ante las consecuencias de que esa nave partiera con Anna a bordo. A pesar de la lluvia que caía sobre la isla, aún podía verla, justo donde la había dejado. Los focos a los lados barrían el océano, y la imponente silueta del barco no se había movido desde que escapó del pozo. Iba a ser una larga travesía a nado, sin duda la más larga de todas las que había emprendido antes, pero no tenía otra opción. Indiana se quitó las botas y los calcetines y se metió el sombrero bajo el cinturón, corrió hacia la línea de flotación y se zambulló. El agua estaba fría, después de haber bajado su agradable temperatura de la mañana por la tormenta. Las olas eran altas, lo que dificultaba el simple hecho de escapar de la playa de la isla. Sin embargo, no era precisamente la primera vez que Indiana se metía en el agua, y enseguida empezó a batir con fuerza las olas, adentrándose en mar abierto. Un rayo cayó sobre Indiana, lo que le recordó brevemente la vez que le dijeron que abandonara su tarea de nadar en un lago cuando se avecinaba una tormenta eléctrica. Ese recuerdo reveló lo descabellado de la maniobra. Los nadadores profesionales nadaban con buen tiempo y, además, no llevaban la carga de un conjunto completo de ropa y equipo. El agua lo desorientaba, y aunque el oleaje no era ni de lejos suficiente para competir con lo que experimentaría en las profundidades del océano, le impedía mantener la vista en el objetivo. Fue cuando sus brazos comenzaron a cansarse, especialmente el que se había dislocado recientemente, que Indiana entró en pánico. En cuanto sus brazos cedieran, su ropa y su densidad muscular lo arrastrarían directamente bajo el agua, lo cual sería una forma bastante aterradora de morir. Lo que definitivamente empeoró la situación fue que, al mirar hacia la orilla de la isla, vio la arena casi invisible a lo lejos contra las láminas de agua de lluvia. Dándose la vuelta, con el miedo impulsándolo con los brazos, comenzó a nadar de regreso.
Impulsado por la corriente, su avance fue más lento que el de ida debido a la rápida disminución de sus energías. Fue arrastrado varias veces hacia abajo y luchó por emerger antes de quedarse sin aliento. Con los pensamientos inundados de ansiedad y miedo, tenía muy poco tiempo para hacer algo, salvo darse cuenta de lo letal que era su situación. La Tierra aún estaba lejos, y unos minutos más significarían un destino acuático. Escaso. Bramó una voz sobre la lluvia y el agua. Una luz pasó sobre Indiana por un instante. La cabeza de Indiana se hundió inmediatamente por una ola, antes de salir a la superficie con una tos y un escupitajo. Cerca, un bote se mecía sobre las olas, con la sombra de un hombre sobre él. Indiana apenas pudo reaccionar, con tantas dificultades como él para mantener la cabeza a flote. Una cuerda salió del bote y cayó al agua cerca de él. Se aferró a la cuerda salvavidas como si se estuviera ahogando. Otra ola lo azotó, pero la cuerda comenzó a retraerse rápidamente, arrastrándolo. Saliendo del agua y agarrado por el cuello con una mano fuerte, Indiana, con los pulmones estresados, volvió a respirar mientras lo subían por la borda al bote. Una figura corpulenta se alzaba sobre él, con el rostro ensombrecido y la mano aún apretada en la parte posterior del cuello. Había una linterna en el casco del bote. La bombilla estaba encendida, pero iluminaba muy poco desde su posición. ¿Qué demonios estabas haciendo en el agua?, preguntó Richard. ¿Qué demonios haces en este barco?, replicó Indiana, jadeando. Richard agarró la linterna y la apagó. Voy a la isla para asegurarme de que te mataron antes de escapar al continente. ¿Qué hay de Ana?, gritó Indiana, enderezándose en el bote. Estaba empezando a temblar. Está vigilada. No tuve mucho tiempo antes de que mis propios guardacostas despertaran y dieran la alarma. Pensé en ir a avisar a la guardia costera, gritó Richard, cambiando el peso con cuidado mientras regresaba al motor fuera borda montado en la popa del barco. Tenemos que ir a buscarla, insistió Indiana. Gira el barco, tenemos que llegar al barco antes de que se pongan en movimiento. ¿Cómo crees que lo hagamos?, preguntó Richard mientras el barco empezaba a moverse al acelerar el motor fuera borda. Apretando los brazos, Indiana miró a su amigo. Nadie en el continente nos va a ayudar. ¿Qué les vamos a decir? ¿Han secuestrado a mi hija adoptiva, una pequeña equina con alas? En el mejor de los casos se ríen de nosotros, en el peor, nos meten en un sanatorio. Tenemos que volver por Ana. Prefiero morir en el intento. No lo había pensado. Una pausa. Ya se habrían dado cuenta de que robé el barco. No sé cuánto sepas de navegación, pero necesitas la cooperación de la tripulación para volver a bordo en alta mar, gritó Richard, aunque aún así empezó a virar el barco. La mirada de Indiana se fijó en la lona que cubría la parte superior del barco cuando estaba estivado, todavía hecha un ovillo en un rincón. Luego, miró los focos que iluminaban los costados del barco. ¿Crees que podríamos nadar unos 50 metros en estas condiciones? Probablemente sería difícil, dijo Richard. Estoy más preocupado por ti, estabas pasando apuros. Estaría bien para esa distancia, descartó Indiana, extendiendo la mano para agarrar la lona. Distraeremos a la tripulación con el bote y subiremos por la cadena del ancla. ¿Y entonces qué? El puerto de la cadena del ancla da directamente a un cabrestante. No creo que tu cuerpo disfrute de estar enganchado como una cadena, advirtió Richard, acelerando el motor mientras regresaban al barco. Ya se me ocurrirá algo sobre la marcha, proclamó Indiana, tomando la lona con ambas manos. Hemos revisado todo el barco, señor. No hay rastro de él, pero falta uno de los botes. Creemos que se escapó. Belloc resopló con fuerza por la nariz, con los brazos en jarras. Habría pensado que seres humanos con una inteligencia promedio, a quienes se les pagaba una cantidad de dinero superior a la media por sus actos, serían capaces de mantener a un solo hombre tras las rejas durante unas horas. Al parecer, eso era imposible. La doctora Mariette subió las escaleras detrás de Belloc. Los hombres armados del compartimento apartaron la vista de Belloc al acercarse. Este se giró hacia su jefe, quitándose el sombrero. Señor. Su paquete está en este camarote, como se le ordenó. Bien, sonrió Mariette, frotándose las manos. Denos un tiempo a solas, por favor. Por supuesto, dijo Belloc, haciéndose a un lado mientras Mariette se dirigía a la puerta del camarote. Esta se abrió y se cerró tras él con un clic. Apretando los labios, se volvió hacia sus hombres. Díganle al capitán que nos vamos inmediatamente. Sáquenos de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Dijeron, y uno de ellos se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras para subir al puente.
Ana levantó la vista, temerosa, hacia el hombre extraño que acababa de entrar en su habitación. La luz se reflejaba en sus gafas, y él caminaba con paso cauteloso hacia ella, con sus botas repiqueteando en el suelo metálico. ¿Sabes dónde está papá?, preguntó Ana en voz baja mientras bajaba la cabeza, quedándose donde estaba, sobre su litera. ¿Ese hombre? El desconocido la miró con tristeza. Papá te vendió. Le impedías seguir su carrera como arqueólogo. ¿Qué?, preguntó Ana, con las orejas pegadas al cráneo y la cola meneando. El extraño continuó acortando la distancia, y finalmente se agachó al alcanzarla. No te estabas portando muy bien, dijo. No valías la pena. Papá no diría esas cosas, dijo Ana, mirando a su alrededor. ¿Qué hiciste con él? Ya debería haber vuelto. Él ya no quiere verte, dijo el extraño, extendiendo un dedo para acariciar el cuello de Ana. Ahora me perteneces. Su pulgar se adelantó y presionó uno de los botones de su camisa. ¿De qué clase de trucos eres capaz? ¡Alto!, gritó Ana, apartando su mano con un golpe de su casco delantero, antes de correr hacia la cama y deslizarse debajo. Una bota le cayó sobre la cola, presionándole el coxis, antes de que la sacaran bruscamente a la luz. Dos manos la agarraron por las alas, con más fuerza esta vez, levantándola frente al desconocido mientras ella se golpeaba débilmente contra sus brazos. Eres mi propiedad, ¿entiendes?, espetó. No eres más que un animal inútil, abandonado y solo. Soy el único que podrá cuidarte de ahora en adelante, ¿entiendes? Los ojos de Ana comenzaron a llenarse de lágrimas, mientras lo miraba fijamente a los ojos, las plumas se acumulaban alrededor de los puños del hombre y sus piernas se agitaban. Un disparo resonó en el barco. 5 disparos más llenaron el aire cuando la tripulación abrió fuego contra la lancha vacía, perforando el casco de madera con agujeros del tamaño de balas de fusil. La cubierta superior, con la luz de la linterna asomándose, fue todo lo que la tripulación aparentemente necesitó para descargar todas las balas que sus fusiles pudieron en la lancha. Indiana Jones se aferró a la cadena del ancla, con el corazón latiendo con fuerza por el ardor en sus músculos y los pulmones punzando de dolor bajo la tensión. Richard lo seguía de cerca, abajo, mientras ascendían por la cadena desde las olas. Ya que estamos aquí, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Richard suplicante mientras subían. Ya se me ocurrirá algo, dijo Indiana, poniendo una mano sobre la otra mientras la lluvia resbalaba por la cadena de metal ligeramente oxidada. ¿Sigues diciendo eso? ¿Cuál es el plan? Normalmente no tengo esos. De repente, la cadena empezó a temblar violentamente. Las vibraciones le resonaron en los nudillos y le provocaron un hormigueo en la mano. Al cabo de un momento, Indiana se dio cuenta de que estaba ascendiendo, a pesar de permanecer inmóvil. La cadena del ancla se elevaba del agua. El barco estaba a punto de zarpar. Antes de lo esperado, el agujero donde la cadena desaparecía en el casco se acercó, junto con los engranajes, sin duda demoledores, que accionaban el sistema de cabrestante. Ante la duda, solo podía confiar en una cosa. El látigo crujió en el aire, enganchándose en la barandilla de la proa del barco. Indiana soltó la cadena en el último momento y trepó por el látigo hacia la cubierta, a salvo. Richard, también aferrado a la cadena, extendió la mano hacia Indiana, pero este lo rechazó con un gesto. ¡No! ¡No! Baja por la cadena. Baja por la cadena. Asintiendo furiosamente, Richard comenzó a descender tan rápido como pudo, apenas a la par con la velocidad con la que la cadena se metía en el barco. Indiana trepó por la borda antes de sujetarse al látigo mientras Richard, mucho más pesado de los dos, soltaba la cadena y se agarraba. La mayor tensión en el látigo se hizo evidente inmediatamente cuando Richard comenzó a subir hacia la barandilla. Entonces, el látigo se deslizó, soltándose por completo de la barandilla. Lo único que evitó que Richard cayera de vuelta al océano fue el popper del látigo, que se deslizó y se atascó en la mano de Indiana. Indiana perdió el equilibrio de inmediato, apretando los pies descalzos bajo la barandilla para evitar ser arrastrado por el borde. La piel de sus manos le ardía y sangraba por el esfuerzo de sujetar el látigo mientras Richard daba los últimos pasos hacia la barandilla. Justo cuando el popper estaba a punto de deslizarse a través de las palmas de Indiana, la mano de Richard se aferró a la cubierta, sus músculos se ondularon visiblemente mientras sostenía su propio peso corporal, lo que le permitió a Indiana el margen para reafirmar su agarre en su látigo, enrollando el borde delantero alrededor de una de sus manos y tirando de Richard hacia arriba el resto del camino. «Esa maldita cosa es muy útil», exclamó Richard mientras se subía a la barandilla. «¿Dónde aprendiste a usarla?»,
Circo, dijo Indiana, desplomándose en el suelo con el látigo todavía enrollado en su mano, habiendo agotado una vez más toda la resistencia de sus pulmones. Un relámpago brilló, iluminando la sombra de alguien en la cubierta. Momentos después, retumbó un trueno cuando el hombre que proyectaba la sombra, un marinero con impermeable y botas, los señaló y gritó. Oye. Antes de que Indiana pudiera reunir fuerzas para ponerse de pie, Richard se puso de pie de un salto y cruzó el hueco, agarrando al hombre por la cara y estrellándole el cráneo contra una tubería de ventilación cercana. El marinero cayó y no volvió a levantarse. Indiana, levantándose y tomando su látigo, finalmente se tambaleó hacia el marinero caído y comenzó a desabrocharle el impermeable. Richard pareció confundido al principio, pero abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que había pasado mientras Indiana se ponía rápidamente el abrigo y las botas del marinero. Muchos de los marineros en cubierta estaban junto a los focos, mirando por la borda. Algunos portaban rifles, apuntando hacia el mar. La grúa había vuelto a su posición original, aunque junto a ella había nueva carga asegurada a la cubierta, un hidroavión. La aeronave estaba cubierta con lona y amarrada a la cubierta con cables de acero, con las ventanas oscuras y vacías. Indiana rápidamente condujo a Richard a un lugar seguro mientras sus ojos seguían otra figura que se acercaba al costado del barco. Otro hombre con impermeable avanzó hacia la tripulación con rifles. Los demás se giraron hacia él, y se oyó una voz ininteligible entre la lluvia y los truenos. Por un instante, el hombre del impermeable se giró hacia uno de los focos, que le iluminó el rostro. «Bellot», murmuró Indiana. «¿Por qué no te disparó?», susurró Richard casi directamente al oído derecho de Indiana, agachado junto a él. «Código de honor retorcido», dijo Indiana, antes de volverse hacia Richard y señalarlo, «necesito que organices nuestro plan de escape». «¿Estás pensando en tomar el avión?», preguntó Richard. «Tuve mala suerte con los hidroaviones. Además, este barco no tiene mecanismo de lanzamiento, no hay forma de despegar», explicó Indiana, señalando uno de los botes. «Elige un bote. Quizás uno con vela que puedas montar. Si no vuelvo, intenta conseguir provisiones. Necesitaremos mucha agua para llegar a tierra firme desde aquí». «Entendido», asintió Richard, aunque agarró los faldones del impermeable de Indiana justo cuando estaba a punto de irse. «Escucha, Skimpy, ¿sí?», preguntó Indiana dándose la vuelta. «Eres un buen padre. Cometiste algunos errores, pero un buen padre se esfuerza al máximo para corregirlos», dijo Richard, sonriendo mientras le apretaba el hombro. Luego, buscó la parte trasera de su cinturón y sacó un revólver. «Creo que podrás usar esto mejor que yo». No había tenido en la mano un arma desde la guerra. Podía ver los cilindros llenos de balas, probablemente todas aún funcionales debido al diseño simple del revólver y al poco tiempo que las balas habían estado en el agua. «Gracias, Rich», dijo Indiana, esbozando una sonrisa mientras tomaba el revólver, «nos vemos en un rato». El barco se balanceaba de un lado a otro mientras Indy se movía por la cubierta de barlovento. Con el ancla izada y el humo saliendo de las chimeneas, Indiana se dio cuenta de que habían empezado a moverse desde detrás del rompiente natural. Las olas llegaban desde las profundidades del océano, azotando el casco y lanzando espuma por los costados. La tripulación se retiraba al interior a medida que la cubierta se convertía en un lugar cada vez más peligroso, con los reflectores encendidos iluminando el océano y la cubierta, probablemente como medida de seguridad. Con la capucha puesta, Indiana corrió hacia una de las escotillas, por delante del grueso de la tripulación. Finalmente, fuera de la lluvia, los sonidos de la tormenta se atenuaron tras las planchas de cubierta y las paredes metálicas de la superestructura del barco. El agua resbalaba de su impermeable y goteaba al suelo mientras se dirigía a la escalera. Su primera parada fue su camarote, donde había dejado a Anna durmiendo la siesta por última vez. Subió las escaleras y se dirigió al segundo piso de la superestructura, un nivel por debajo del puente y la sala de radio. Al doblar una esquina, se vio obligado a dudar y retroceder al ver a 3 guardias armados de pie en el pasillo superior, conversando informalmente. «¿Quién era ese?», preguntó uno de ellos interrumpiendo la charla. «No lo sé», respondió otro. Indiana, con la espalda contra la pared, a la vuelta de la esquina de los guardias, frunció los labios. 1.000.000 de posibilidades pasaron por su mente mientras dudaba, antes de respirar hondo y meter las manos debajo del abrigo. Con toda la confianza que pudo, dobló la esquina y empezó a subir las escaleras. «Oye», gritó uno de los hombres, apoyado contra la pared izquierda con un rifle. «No puedes estar aquí arriba». Los otros 2 también se giraron.
Uno con una pistola, el otro con una escopeta de 2 cañones. El primero estaba en la pared opuesta al fusilero y el segundo más atrás en el pasillo. Indiana los miró a todos, con el rostro iluminado por la luz eléctrica. ¿Quieren ver un truco con el látigo? ¿Eh? Preguntó el que tenía el rifle, con el arma todavía apuntando al suelo. El látigo se curvó sobre la cabeza de Indiana, antes de golpear con un chasquido supersónico al hombre de la escopeta, arrebatándole el arma de las manos. Con la otra mano, Indiana vació una bala de su revólver en la cara del pistolero, y luego aplicó todo su peso con el hombro contra el rifle del fusilero. Un dolor abrasador recorrió la espalda de Indy al disparar el rifle, aunque probablemente solo se tratara del gas caliente que escapaba de la boca del cañón cuando la bala rebotó en el blindaje de la cubierta tras él. En el puente, el parloteo, la lluvia golpeando el parabrisas y el rugido distante de los motores se vieron repentinamente eclipsados por el chasquido de un látigo y 2 disparos desde abajo. Belloc levantó la vista de la mesa de mapas mientras los oficiales del barco también alzaban la cabeza, confundidos. Jones, siseó Belloc. Indiana golpeó al fusilero en la cabeza con su propio fusil, antes de girarse y aprovechar el impulso para estrellar la culata directamente en la cabeza del escopetero desarmado, que estaba en el suelo buscando su arma. De pie en medio de la habitación con un hombre muerto en el suelo y otros 2 inconscientes junto a sus armas abandonadas, Indiana tuvo poco tiempo para reflexionar sobre su situación mientras el ruido de botas corriendo por encima y por debajo de él lo impulsaba a actuar. Al girarse, su mirada desorbitada se posó en la puerta de su cabaña. Cerró el cerrojo de su rifle, corrió hacia la puerta y apuntó directo al cerrojo, apretando el gatillo. Saltaron chispas cuando el mecanismo de cierre de la puerta se abrió de golpe, lo que le permitió abrirla de una patada con facilidad, descorriendo el cerrojo con precisión experta mientras entraba furioso. Otro disparo lo alcanzó nada más entrar, rozando su hombro izquierdo e impactando en el marco de la puerta tras él. Indiana apenas tuvo un instante para fijarse en la figura de la doctora Mariette, de pie junto a la puerta con una pistola de bolsillo en la mano, antes de girarse instintivamente y dispararse otra bala en el estómago. El dolor del disparo en el estómago hizo que el hombre de traje blanco se tambaleara, provocando que las 2 siguientes balas de su semiautomática cayeran al suelo mientras Indiana cargaba contra él. Con la culata abollada de su rifle, Indiana golpeó a Mariette en la barbilla, haciéndole caer al suelo, sangrando por una perforación que le atravesaba los intestinos. «Anna. Soy yo», exclamó Indiana, quizá un poco frenético, mientras miraba a su alrededor presa del pánico. Había una cómoda, una que Indiana sabía que no estaba bien atornillada debido a su tendencia a caerse cuando el barco atravesaba mares agitados. La agarró. La adrenalina le permitió lanzarla contra la puerta, cerrándola de golpe justo cuando el sonido de botas llegó a su nivel. En cuanto Indiana se dio la vuelta, sus ojos vieron a Anna, escondida donde había estado la cómoda momentos antes. Llevaba la camisa desabrochada, las alas erizadas y las pezuñas delanteras apretadas sobre los ojos. Un solo ojo rosa asomaba por debajo de una de sus pezuñas, antes de que saltara repentinamente hacia Indiana, envolviéndose alrededor de su torso, con el pelaje humedecido al instante por la humedad de su impermeable. Indiana miró hacia el cuerpo ensangrentado de Mariette mientras buscaba torpemente la pistola en el suelo, lo que le obligó a taparle los ojos a Anna para que no viera al doctor ensangrentado y a patear la pistola a un rincón. Sin embargo, en cuanto la pistola cayó al rincón, se oyó un disparo. Un agujero atravesó la puerta principal de la cabina, impactando en el ojo de buey justo enfrente, abriéndola por completo, rozando la cabeza de Indiana por pocos centímetros. Anna gritó e Indy se agachó mientras más disparos se oían, perforando la habitación con fuego ciego desde el otro lado. «Sin salida, señor Jones», gritó Belloc desde el otro lado, con su provocación acentuada por las réplicas de las bocas de las armas, llenando la habitación de plomo. Pronto, la puerta estaría hecha pedazos para que pudieran disparar libremente. «Agárrate fuerte, Anna. Agárrate fuerte», gritó Indiana, tomando la culata del revólver de Richard y acercándose a la portilla, intentando hacerse lo más pequeño posible mientras protegía a Anna de los disparos. Con la empuñadura de madera del revólver, hizo saltar los fragmentos de vidrio de la portilla. La luz se derramó a través de la puerta cuando Indiana pisó la cabeza de Mariette y se impulsó a través de la ventana. Pequeños restos de vidrio en los bordes exteriores del agujero lo arañaron a él y a Anna mientras caían sobre la pequeña porción de la cubierta de popa que se encontraba detrás de la superestructura del barco.
Tras caer con fuerza sobre el hombro, herido por la bala de la pistola de pequeño calibre de Mariette, Indiana rodó y jadeó mientras se ponía de pie lentamente. Belloc y sus hombres no se quedaron atrás, arrastrándose por el hueco abierto en la puerta hacia las ventanas. Un rifle asomó por el cristal roto poco después, lo que hizo que Indiana se pusiera de pie de un salto y saliera corriendo mientras una bala surcaba el aire tras él, abriendo un agujero en la barandilla. Ana, todo el tiempo, se aferró a la caja torácica de Indiana, gritando a todo pulmón de miedo mientras ruidos fuertes, largas caídas y peligro la rodeaban por todos lados. Su padre corrió por la cubierta, subiendo hacia el centro del barco, donde sin duda Richard estaba preparando un bote para la botadura. La oscura popa del barco se convirtió en el centro brillantemente iluminado al entrar en el alcance de los reflectores. Un marinero se le adelantó, todavía poniéndose el impermeable con una mano y sosteniendo un revólver con la otra. Abrió los ojos de par en par por un instante, aunque Indiana fue más rápido al desenfundarlo. Una ráfaga de pólvora le zumbó los oídos a Ana cuando el revólver de su padre se disparó a centímetros de su cabeza, pero la bala se incrustó en el cuello del marinero y lo derribó al suelo antes de que pudiera percutir su revólver de acción simple. Indiana, llegando por el lado derecho de la cubierta central, se tomó un momento para observar a su alrededor en busca de alguna señal de su amigo. Por suerte, el grandullón no era tan difícil de pasar por alto, sobre todo porque empujaba apresuradamente una lancha por la borda del barco. Desafortunadamente, estaba en el lado izquierdo de la cubierta, al otro lado de Indiana. Doblemente desafortunada fue la llegada de la tripulación del Belloc desde las escotillas principales, justo entre Indiana y su destino. El gancho de la grúa que se había utilizado para tirar del hidroavión colgaba justo encima de ellos, balanceándose ligeramente con el balanceo del barco. La mirada de Belloc se dirigió al cielo mientras el chasquido de un látigo resonaba en la tormenta. Indiana volaba sobre sus cabezas, aferrado a su látigo, con el cuerpo cubierto de lluvia y recortado por los brillantes reflectores montados en la proa de la superestructura del barco. Su antiguo compañero fue el primero en alzar la pistola y empezar a disparar. Las balas surcaban el aire e impactaban en el brazo de la grúa, mientras que la puntería inexperta de Belloc pronto le hizo perder el control de su arma por el retroceso, disparando balas erráticamente. Matones mejor entrenados alzaron sus armas poco después, pero ya era demasiado tarde. Indiana soltó el látigo, se desplomó en la cubierta junto al bote y rodó. Aún le dolían los tobillos, pero fue suficiente para mantener el impulso hacia el bote justo cuando Richard también se metía a toda prisa. Antes de que los matones pudieran descorrer los cerrojos de sus rifles, Indiana apuntó su revólver al cielo, disparando primero a la polea que sostenía un costado del bote. La lancha se volcó, pero no antes de que Indiana volviera a disparar y rompiera la segunda cuerda, precipitándolos al océano. Chocaron contra el agua con tal estruendo que el océano se dispersó por los costados y se filtró al casco. Richard, Indiana y, por extensión, Ana, impactaron contra el suelo con la misma fuerza con la que el barco impactó contra el agua, dejando escapar el aire de los pulmones, crujiendo huesos y provocando gritos de dolor. La lancha rápidamente comenzó a rebotar en las olas, golpeando la estela del barco y siendo arrastrada por este, alejándose aún más del Eleanor mientras seguía su rumbo. Algunas balas impactaron en las olas tras ellos, pero la distancia era enorme y crecía con demasiada rapidez. Por un breve instante, Indiana sintió que Richard lo agarraba por el cuello para sacarlo del agua que cubría la dársena del bote, pero poco después dejó de sentirlo. Su cabeza se golpeó contra una de las vigas del bote.